Oiga, hay un tema sobre la mesa que está súper interesante, digo, más allá de esto que se ha convertido en, se puede decir, de culto en materia de los videojuegos, cómo también a través de ellos se pueden sufrir ciberataques, cómo se han incrementado, pero cómo entenderlos quienes a lo mejor no estamos, bueno, yo sí soy un poquito gamer, pero quienes no conocen mucho sobre cómo se pueden dar estos ataques desde aplicaciones web, desde el ransomware y demás. Pues vamos a aprender un poquito de ello de la voz de un super experto como lo es Hugo Werner, con quien ya hemos tenido la oportunidad de platicar y le agradezco enormemente que nos tome la llamada. Él es vicepresidente regional en Akamai Technologies Incorporated en Latinoamérica. Es experto en negocios, innovación, tecnología y ciberseguridad, entre otros. Y pues bueno, finalmente es un tema que se pone sobre la mesa y que además me parece apasionante porque tiene que ver cómo el mundo cambia todos los días. Hugo, muy buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, pues platícanos un poquito. De entrada, esta parte de que los ciberataques también se dan a través de los videojuegos y que de acuerdo a los estudios, análisis que ustedes realizan, pues prácticamente día a día, han aumentado notoriamente. Sí, claro. Bueno, mira, creo que una de las cosas que hemos tratado de hacer aquí con tu audiencia en el pasado es hablarles un poco acerca del riesgo de los ciberataques. Y si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de los atacantes, que es lo más importante, ¿no? O sea, pensemos desde el punto de vista de los atacantes, ellos siempre van a ir a donde está, donde hay activo, donde hay demanda, donde hay crecimiento, donde hay datos, cosas que se puedan robar. Y obviamente los videojuegos no se escapan. ¿Por qué? Básicamente, durante estos años de pandemia, ¿ok? Los videojuegos han seguido el incremento en la demanda. Por ejemplo, en México la economía ha subido 3% en el último año y los videojuegos han subido 30%. Entonces son un target muy importante para los hackers y los ciberataques, ¿no? ¿Qué logran con estos ciberataques? Digo, lo que parecería más obvio es que consiguen mucho de nuestra información, pero digo, en términos generales, ¿para qué además les serviría todo ello y por qué hay que cuidarnos y protegernos? Excelente pregunta. Fíjate, ¿qué, ¿qué tiene de valor el ecosistema de gamers, ¿no? Y que de hecho, si te pones a pensar, hoy en día la mitad de los ciudadanos mexicanos son gamers. O sea, estamos llegando a niveles de 60 millones de personas que activamente juegan videojuegos, y esto puede ser en una consola, en un dispositivo, en tu teléfono, etcétera. Y dentro de este ecosistema de videojuegos, como tú lo mencionaste al principio, hay componentes que tienen alto valor. Por ejemplo, números de tarjetas de crédito para comprar créditos y para comprar microtransacciones con el nuevo personaje de fútbol, el nuevo nivel de juego. Entonces, números de tarjeta de crédito. Información confidencial acerca del jugador. O sea, tu persona, tu correo electrónico, etcétera. Cosas que te pueden ayudar a robar la identidad. Y ahí ya tenemos dos cosas que son importantes, ¿no? Tarjetas de crédito e identidad. Y esas son dos de los activos que más se venden en el dark web, ¿no? Claro. ¿Y cuál, digo, a lo mejor habrá oportunidad de que nos los platiques con términos muy coloquiales, Hugo, porque esto tiene un alto nivel tecnológico y pues bueno, quienes son especialistas pues sí podrían entender a lo mejor todas las formas de lo que te voy a preguntar, pero ¿a través de qué vías logran estos accesos en cuanto a por qué es diferente un ciberataque a través de un videojuego, por ejemplo, a través de una consola? Respecto a, por ejemplo, nuestro teléfono inteligente o simplemente los videojuegos que también hoy por hoy, digo, yo los ubico en mi generación más en una consola, ¿no? Los videojuegos, pero hoy por hoy, Exacto. pero hoy por hoy están también en cualquier computadora, en cualquier PC. ¿Sí? Entonces, a ver, fíjate, si nos ponemos desde el punto de vista del usuario final, ¿no? Una de Ujú. las cosas que es importante, especialmente para los padres de familia, vamos a hacer, vamos a aterrizarlo lo más posible en el poco tiempo que tiene esta entrevista. Si yo soy un padre de familia, México tiene una característica muy importante alrededor de gamers.
que es que la población de ciudadanos menor a 16 años es bastante alta comparada con otros países como en Estados Unidos. O sea, 25-27% de los jugadores son menores de los ciudadanos son menores de 16 años. Y entonces, muchas veces los padres permiten que los hijos utilicen las tarjetas de crédito y coloquen probablemente algunas microtransacciones, y cuando tú eres muchacho, pues, y de adulto tampoco, a veces ni nos fijamos en eso. Entonces, algo que es súper importante como recomendación para los padres de familia es, número uno, asegúrense de entender en dónde están los pequeños estos o sus hijos colocando las tarjetas de crédito. Probablemente utilizar tarjetas de prepago que se queman, ¿me explico? O sea, mira, aquí está un crédito de 100, 200, 500 pesos o lo que sea, y solamente un posible robo de un número de tarjeta de crédito se limita solamente a ese crédito, ¿no? Entonces, ahí te pongo uno de las cosas más prácticas, ¿no? Está súper práctico, ¿no? Eso. Oye, y hay cálculos de cuánto logran los ciberdelincuentes en un país como México con este tipo de actividades. O sea, ahora sí que literalmente cuánto logran robar a través de todas estas acciones que nos estás contando. Sí, correcto. Mira, en términos generales, a nivel mundial, los ciberataques representan ya más de 500.000 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, es una cifra enorme. Y los videojuegos, por el hecho de tener una demanda muy alta en términos de ciberataques, representan aproximadamente el 30%. Entonces, si ponemos la escala de lo que se vende en México, que los mexicanos consumen en videojuegos, es 1.800 millones de dólares. Es una cifra enorme, ¿ok? 1.800 millones de dólares al año en el 2021, y se espera que este año probablemente llegue a los 2.000. Entonces, estamos pensando que probablemente 200, 300 millones de dólares de robo a través de los ciberataques en videojuegos en México es una cifra conservadora. O sea que es un número muy, muy grande, ¿no? 200, 300 millones de dólares en robo de ciberataques por videojuegos. Wow, son números impresionantes. Ahora, si todo esto lo aterrizamos ya en la parte, digamos, más especializada, pongámosle así, Hugo, y me refiero a esta parte de que los videojuegos y ciertas plataformas se han convertido en negocios enormes, globales, multimillonarios, con torneos que son impresionantes y que ya quisiera tener cualquier otra industria. Me imagino que también ahí hay otra beta respecto a lo que podrían lograr estos ciberdelincuentes si logran acceder a los datos de quienes participan en cosas tan grandes, ¿no? Mira, uno es los datos, definitivamente, y entonces en ese caso lo que pueden hacer a través de los videojuegos es robar tu información personal, que podría utilizarse para robar tu identidad y solicitar cosas como créditos o abrir cuentas bancarias, crear fraude. Pero adicionalmente, otra cosa que podría existir es, adicionalmente al robo de tu identidad como gamer, es ransomware. ¿Qué significa el ransomware? Es cuando tienes un programa no esperado que cifra tu información, y después alguien te manda un mensaje y dice, mira, tu PC, tu teléfono, tu laptop ha sido cifrada y tienes que mandarnos, qué sé yo, $5,000 para que te la liberemos, ¿no? Entonces, no solamente los datos, tu identidad, pero también el hecho de cifrar tu computadora, y si es importante lo que tiene, pues tendrás que pagar, y si no, pues tendrás que deshacerte de la computadora, porque casi que se convierte en inutilizable, ¿no? Oye, y en México nos dicen que es muy difícil, y me imagino que esto es regional, que no sucede en todo el mundo necesariamente, Hugo, que es muy difícil procesar a los ciberdelincuentes. A nivel global, ¿cómo está este asunto? Digo, porque, por ejemplo, este último ejemplo que nos pusiste, pues es evidentemente una extorsión.
Y si te pregunto qué hacer, pues me imagino que depende del país en el que te encuentres, tendrás diversas soluciones, pero acá en México nos dicen que es dificilísimo lograr algo. Sí, mira, yo creo que si lo ves desde el punto de vista que los ciberataques se han convertido en un nivel de crimen con mucha popularidad, las bandas cibernéticas se han desarrollado en todas partes, ¿no? Y pensar que se va a llegar a conseguir o a identificar estas bandas y tratar de desarticularlas requiere mucho esfuerzo, y ese esfuerzo generalmente necesita mucho dinero. Entonces, en este momento lo que vemos es que la desarticulación de estas bandas criminales casi siempre se logran cuando hay algún gobierno de por medio. Puede ser Estados Unidos, puede ser la Unión Europea, puede ser Japón, que los identifica y que los hace. A nivel privado es identificar a estos grupos y tratar de desarticularlos o controlarlos es casi imposible, porque no hay mecanismos para hacerlo, a menos que tengas toda esa inteligencia. Entonces, definitivamente que la mejor línea de defensa es proteger tu información, proteger tus datos, proteger tu dispositivo, y la otra es asegurarse que las empresas de las cuales tú estás utilizando videojuegos sean empresas reconocidas, ¿correcto? O sea, porque muchas veces puede pasar desapercibidas empresas que parecen reales o legítimas con videojuegos, y a lo mejor son parte del crimen, ¿no? Claro, y de repente hay asuntos de controversia bien interesantes, ¿no, Hugo? Digo, me voy a salir un poquito de los videojuegos, pero pues como de repente esta recomendación que hacían en Estados Unidos de que mejor no utilizaras TikTok, que porque era altamente hackeable, ¿no? Que no era muy seguro, a diferencia de otro tipo de redes sociales. Pero bueno, es tema de otra ocasión. Aquí en particular, con este tema de los ciberataques en los videojuegos, la recomendación es protegerte, perfecto. ¿Cuál es la manera de protegerse? Digo, si estoy en mi PC, la respuesta me parecería, insisto, un poquito más obvia, pero si tengo una consola, de la marca que sea, ¿también hay manera de protegerse por esas vías de esto que nos comentas? Sí, correcto. Mira, bueno, vamos por partes. La primera es, yo considero que una de las recomendaciones más importantes es utilizar tarjetas de crédito prepago para poner créditos en las consolas, no utilizar una tarjeta de crédito normal. Entonces tú vas a una tienda, tú compras compras prepago y la colocas. Entonces el riesgo que te roben las credenciales se limita al valor de esas. A lo que coloca en ese momento, que es poquito. Perfecto. Exacto, o sea, eso es, ya no colocas tu tarjeta del banco con el que haces tus transacciones normales, que a lo mejor tiene un límite de 10,000 pesos o 100,000 pesos o lo que sea, ¿no? Claro. Y entonces limita el riesgo. La otra es, muchos de estos juegos tienen credenciales en las cuales tú entras. ¿Qué significa eso? Significa que tú colocas tu email o tu username, colocas tu contraseña, ¿ok? Y muchas de estas empresas te dan la opción de tener un factor de autenticación adicional.